vuelta y seguimos, por supuesto, conversando precisamente de este texto de propuesta constitucional que van a tener que votar todos los ciudadanos a favor o en contra el próximo 17 de diciembre. Y quedamos ahí con hartas cosas en el tintero. ¿Quién quiere comenzar con respecto a lo que dijo otro? Por ejemplo, yo tomé aquí la vida del que está por nacer y ahora este texto dice la vida de quién está por nacer. Tú hiciste un reparo, Reinier, con respecto a eso. ¿Les parece que está, cuál es la diferencia? ¿Marca mucho la diferencia? ¿Pone en riesgo de pronto el aborto tres causales que está en Chile vigente? Nosotros lo dijimos en innumerables ocasiones. Lo que quería Renovación Nacional y la mayoría de Chile Vamos, no todos, era mantener el aborto en tres causales, tal como está hoy día. No retroceder a eliminar el aborto en tres causales ni tampoco avanzar a aborto libre. Y es lo que quiere por lo demás la mayoría del país. El 65% de los chilenos quiere eso. Quizás más adelante habrán cambios en eso, pero por el momento los chilenos quieren aborto en tres causales. Y la verdad es que nosotros creemos que eliminando en el artículo 1.1 todo ser humano es persona y las personas son libres en vez de nacen libres como está ahora, la verdad es que con eso yo creo que no hay ninguna posibilidad de que el Tribunal Constitucional cambie esto. Máxime que el Tribunal Constitucional lo que hizo cuando dejó el aborto en tres causales del que está por nacer, lo que hizo fue una suerte de protección de la madre. O sea, el Estado no le puede imponer a la madre tener un hijo que fue producto de una violación, un hijo que viene con malformaciones congénitas o si está en riesgo en su vida. Sí. Entonces, como el Estado no puede obligarlo a eso, quedó el aborto en tres causales. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional además necesita un quórum súper alto para eso, lo cual no va a existir nunca. Y la posibilidad de que eso se cambie es prácticamente cero. O sea, eso va a seguir. Quinto Ray, y la obligación en esa misma línea, ¿los facultativos médicos están obligados a realizar esos abortos o tienen la opción de la objeción de conciencia que queda estipulada precisamente acá? Actualmente tenemos la objeción de conciencia institucional constitucionalizada, porque donde nada dice la ley, no toca al intérprete distinguir. ¿Ah? Eso es un principio básico del derecho. Que la ley lo va a regular. Sí, pero también tenemos el artículo 23 donde hablamos del núcleo esencial de los derechos fundamentales, entonces está protegido, está muy protegido porque lo dejaron en el capítulo de derechos fundamentales. Entonces, cuando no podemos hablar una norma solita, tenemos que ir armando el rompecabezas y armando el hilo. Esta norma sí pone en riesgo que prestaciones básicas de salud puedan ser realizadas por médicos pues, de acuerdo a su objeción de conciencia. Y eso no es una norma que afecte mucho a las grandes urbes, por ejemplo, donde tenemos 100 médicos o 20. Pero ¿qué tal si tenemos un médico en una localidad como Quepe, donde hay 2, 3 médicos, no hay más? Y hay otras localidades donde solamente hay un médico. En la posta. Entonces, estamos hablando ahí de donde, ¿a quién buscamos proteger? ¿Cuáles son los derechos fundamentales más importantes de la ciudadanía? Ojo, pero las postas no hacen aborto. No, de hecho, los derivan por irte consulta, de hecho, los derivan a otro centro asistencial. No solamente en el tema de aborto, porque también la objeción de conciencia puede realizarse en otras, porque estamos dentro de un derecho fundamental. Sí, por eso, pero yo estaba de la mano del aborto y el traspaso fue para eso. Pero perfecto, para aclarar ese punto, porque hoy día, ¿en qué condición está la objeción de conciencia en la Constitución actual? Como un derecho fundamental. Perfecto, y ahora... También hay que dejar en claro que las personas tienen derecho a poder hacer lo que ellos estimen conveniente con respecto a sus creencias, a sus principios. Por lo tanto, yo no puedo obligar a otra persona a ejercer una labor que no está dentro de sus principios. Y eso también es súper importante dejarlo establecido. ¿Eso es un argumento a favor del aborto? ¿Cómo? Perdón. Lo que acaba de decir es exactamente un argumento a favor del aborto. No, porque no solamente de la persona que quiere abortar, sino que de la persona que va a hacer el aborto, si no quiere. Entonces es para ambas personas. Y el Estado asegurar que exista esa posibilidad de que la haga. Pero es que no puede ser de que el aborto sea libre. Ya no podemos hacer... No, pero es eso, que aquí queda resguardado de que no existiría aborto libre, pero no se toca la ley de tres causales, aborto tres causales, porque quedó también en la historia de la ley, y eso además también lo hemos dejado muy explícito. Lo dijimos todas las veces que pude, yo dije que lo que pretendíamos era mantener el aborto en tres causales. Pero uno de los elementos de interpretación es la historia de la ley, pero también tenemos al consejero Barquesi que lo afirmó libremente en el pleno, el que está grabado, el que está dentro de la acta. También tenemos que después no nos va a tocar a nosotros como consejeros, por eso es la importancia de lo que teníamos que escribir, porque nos va a tocar a nosotros interpretar. Quien les va a tocar interpretar, ir a alegar a tribunales es a todos los abogados de Chile.
Eso es lo importante. ¿Y Reinier, cuánta judicialización vamos a tener? ¿Los médicos están obligados a hacer el trabajo pese a que vaya contra sus principios? No, lo que están obligados, no los médicos propiamente tal, sino el establecimiento a contar con un equipo que realice este procedimiento. En ese sentido, un problema porque, como bien dice Quinto Ray, la objeción de conciencia, si es, a ver, lo pongo así, persona natural, yo, personalidad jurídica, clínica. Si una clínica, o sacamos un poquito de ahí, más grande. Vámonos a un hospital, a lo que abarca mayor cantidad de usuarios y usuarias en este caso. Vámonos un poco más grande. Y a lo que voy es que, como bien dice Quinto Ray, aquí dice efectivamente que se ejercerá conformidad a la ley. La objeción de conciencia se ejercerá conformidad. Pero como bien dice Quinto Ray, está en el catálogo de derechos fundamentales. Y ahí va a tocar en un tribunal, por ejemplo, si en una clínica, X cosa, o un hospital privado, que el Estado no va a privar a una persona de ejercer su derecho que ya está en una ley, es decir, bueno, yo no voy a realizar este procedimiento. ¿Qué pasa? Sobre todo en caso de inviabilidad fetal o en peligro de la vida de la madre. Estamos hablando de minutos. O sea, acá muchas veces estas cuestiones son sumamente complejas. O sea, bien lo sé yo. Y en ese sentido, no podemos darle el lujo, por ejemplo, porque todo esto ya va a pasar, o sea, vamos a poner en peligro la vida de la mamá, vamos a poner en peligro la viabilidad del feto, y va a llegar a un tribunal. Y el tribunal va a tener que recibir los argumentos de hecho y derecho, y entre esos argumentos va a estar acá, que aquí dice perfectamente en el artículo 16, número 13, que existe la objeción de conciencia. Ahora, se ejerce conformidad a la ley. ¿Qué pasa? El principio de inexcusabilidad de la ley obliga a los tribunales en el Código Orgánico de Tribunales a, en la ausencia de la norma, tiene que integrarla. Aquí hay una ausencia de norma, efectivamente, va a faltar la bajada legal, ley, de la objeción de conciencia. Sin embargo, va a tener que interpretarla en el momento. Y vamos a tener gastos en tribunales, vamos a tener juicios, vamos a tener probablemente instancias que van a llegar a Corte Suprema, y porque falta norma. Entonces, acá hay un problema. Esto no debería estar en la Constitución. Yo no tengo ningún problema con la objeción de conciencia si se regula como una ley, como debería ser, como materia de política pública. Pero al hacerlo acá y ponerlo en el lugar donde lo dejaron, genera todo este conflicto que eventualmente, efectivamente, somos los abogados los que vamos a tener que hacernos cargo de esto. Y los tribunales interpretarlo. A ver, pero yo creo que lo que estamos aquí discutiendo en el fondo es si, cuando ya esté la ley que va a regular la objeción de conciencia, ya no debería haber más problemas, digamos. Se complica, pero hay que hacer las leyes. Cuando ustedes hicieron el otro proyecto, había que hacer muchas leyes, y obviamente si uno quiere cambiar una constitución va a tener que hacer leyes, si no, no se puede implementar. Y nosotros lo dejamos acá porque creemos que es importante que exista la objeción de conciencia. Sin embargo, yo creo que tiene que regular la ley, y en mi opinión la objeción de conciencia institucional no debiera existir. Esa es mi opinión. Ahora, yo no sé qué va a hacer el legislador democrático, pero yo entiendo que lo normal sería eso, que hay objeción de conciencia individual. Eso es mi opinión. Y en ese mismo sentido también no es necesario informar el artículo 12, donde se considera niño toda persona, todo ser humano menor de 18 años. Entonces estamos como tiene más posibilidad el Tribunal Constitucional en este momento de fallar en contra del aborto en 3 causales si es que así alguien lo requiriera. Y en ese mismo sentido yo quiero también hablar sobre la ley Papito Corazón, sobre la apropiación del Estado. Esta ley se dio para que las mujeres, que tanto nos cuesta tener una pensión de alimentos, no pasemos meses, años en una judicialización. Pero ustedes creen que a través de esta norma no van a querer ciertos padres inescrupulosos que no pagar pensión a través de su fondo de pensiones. ¿Y eso qué va a pasar? Va a pasar de que no se va a cumplir el objetivo de la ley, porque la ley es para que sea directamente, para no ir a un tribunal, para que no haya este desgaste del niño y de la madre. Y esto no se va a cumplir porque se va a llevar igualmente al tribunal. Mariela, la verdad que quiero contestar un poco con la cual le tengo bastante cariño, porque además cuando tuvimos que interactuar allá siempre tenía muy buena intención, y yo creo que ella tenía una posición un poco más pro acuerdos que otros de izquierda. Yo lo único que puedo decir que dejamos el tema de que los ahorros previsionales no podrán ser expropiados ni apropiados por el Estado, no por las madres que hagan un juicio para embargar la propiedad de los fondos de pensiones para dárselo al niño. Eso no va a pasar. Yo no sé por qué Vlado se le ocurrió eso, y todos han tomado como... Y yo creo que Vlado ya no habló más de esto porque ya como que se dio cuenta que en realidad no tiene asidero. La verdad
Lo único que nos interesaba a nosotros era que el Estado no vaya a las pensiones y se las apropie, le dé un manotazo, como decían algunos, y se haga, que tome todos esos recursos y diga después, como pasó en Argentina, como ha pasado en otros países, y después le diga ya, yo le voy a pagar pensión cuando usted sea viejito, al que tiene 50 años. Eso no podía pasar. Y por eso dijimos, hay heredabilidad de fondo y hay una forma en que no se puede expropiar ni apropiar por el Estado. Pero ahí también es porque se Dame consagró. un segundito. Mariela. Ya, reforzando un poco eso, es importante dejar en claro que su platita es suya y nadie se la puede quitar. Y eso es lo que quedó establecido acá, que el Estado no le puede quitar su plata, nada más. Y lo otro es que se habló de la libertad, que aquí existe la libertad de elegir, en este texto existe la libertad de elegir de las personas. ¿Qué es lo que quieren? Si quieren estar en algo, una institución privada o en una institución pública. Y eso es lo que queda establecido en este texto. Usted puede elegir. Y eso es súper importante, porque quién más o quién mejor sabe lo que es mejor para nosotros, valga la redundancia, somos cada una de las personas, no el Estado. ¿Reinier? Sí, algunas cosas. Claro, a grandes rasgos aquí el problema que tenemos, como yo puedo recoger las buenas intenciones, pero el problema es cuando se vaya esto a un proceso judicial y que van a tener que darse interpretación y eso va a abrir harto trabajo, por cierto, para los abogados, pero va a ser un problema para la gente. Y por otro lado, bueno, cuando mi mamá murió, yo, heredé la pensión de ella, de la AFP. Eso es algo que existe. Por cierto, cuando el Estado va a expropiar algo, tiene que pagar el valor de mercado. De hecho, recuerdo la discusión del proyecto anterior de el valor justo, el precio justo, valor mercado, ¿cuál es el problema? Yo considero que toda esta discusión es tan ridícula porque si yo voy a expropiar algo, tengo que pagar el valor de eso. Si yo expropio 100, tengo que pagar 100. Si yo a usted le expropio 20 millones de pesos que tiene en su AFP, le tengo que dar 20 millones. Entonces, me parece tan como fútil la discusión y respecto a lo que decía el congresista... Pero disculpa, pero eso es cambiar plata por plata, ya no tiene Eso ningún es. sentido. Eso es Que entonces, ¿para qué expropias si quitas plata por plata? Es que ¿quién está expropiando? ¿Qué es lo que podemos dice? ser Expropiados. Ni apropiados. ¿Por Eso quién? es una cosa. Por el Es que- Estado. Es que si son Perfecto. apropiados, Es nosotros, eso. mira, la verdad es que nosotros como mucha gente pensábamos, y yo pienso todavía, que si queda la actual constitución, es muy posible que un gobierno, no sé si pero un gobierno, se le puede ocurrir hacer uso de los recursos de la gente que tiene las cotizaciones. ¿Para qué? Y eso sería ¿Hacer uso para qué? para hacer obras públicas. Para hacer obras o públicas. puedes guardarlo, puedes meterlo. Para hacer un pozo Guardarlo, común. O puedes Ya, y eso es malo. Pero por supuesto, ¿Pero qué? ¿por qué? Porque la gente, ¿por qué tiene que compartir lo que ha sido su trabajo de toda la Es vida? compartir efectivamente Pero el por- concepto que a ver, nosotros queremos hablar cuando hablamos de políticas públicas para asegurar las pensiones Pero de las personas de este país. ¿por qué Es la compartir. plata de las personas y por qué el Estado no ejerce de otra manera buscar los recursos para poder cumplir con esas políticas Porque le públicas? rechazaron la reforma previsional, le rechazaron Pero la estamos reforma hablando del texto tributaria. constitucional. Bueno, pero Y es lo que queda resguardado acá es que las personas no le pueden que el Estado no le puede quitar la plata a las personas. Tal cual Y como eso está es ahora, entonces. nada más. Pero ahí ¿No se la puede quitar? Quiero Como ahora. hacer la definición de que dejaron al Estado que no se puede apropiar. Y no estamos hablando del gobierno, si esa era la intención, podrían haberlo dejado más acotado, pero el Estado completo, y eso incluye al Poder Judicial. Y por eso estamos dando esta discusión en este momento, porque el Poder Judicial y los tribunales de familia son parte del Estado. Pero representan a alguien. Pero son Representan parte a del una Estado. persona, representan a una madre que necesita tener esa pensión de alimentos para su hijo. Por lo tanto, no es que el Estado quede con esa plata, sino que es para la persona que está Pero siendo los demás representada por el Poder poderes del Judicial. Estado Es que también aquí- representan a las personas porque Mira, nosotros si aquí- elegimos a nuestro representante. Yo creo que tenemos una diferencia con Reiner, que es legítima. Yo creo que él está de acuerdo con un sistema de reparto. Y yo creo que eso me parece a mí legítimo. Yo creo que Ni no siquiera que funciona- sea el único, ¿ah? No, que esté la posibilidad de elegir. pero como dice funciona usted. muy mal en muchas partes del mundo y ya cada vez menos, porque cada vez hay menos jóvenes y más viejos y la gente dura más, por lo tanto los recursos no alcanzan. Yo creo que hay que hacer un sistema mixto y tratamos de meter el tema solidario justamente en el tema de los fondos de pensiones. Y los expertos de izquierda dijeron que no querían la palabra solidario. Igual en el que y el quién, por último, para terminar ese tema, cuando pasó la segunda vez a la comisión de expertos, nosotros le pusimos 6 votos para volver a el que, para que no hubiera ningún problema. Porque nosotros nos daba lo mismo quién o el que. Yo creo que de ninguna manera se va a eliminar el aborto en 3 causales. Y los expertos de izquierda
Dijeron no. Nosotros pusimos 6 votos, votó solamente un experto en género, que es la Paz Anastasia, votó a favor, 7 votos. Ellos dijeron que no, porque querían tener argumentos justamente para tratar de poder rebatir, porque ya estaban en contra, porque no lo habían dicho. Esa es la verdad. No, porque no basta solamente con cambiar esa norma, sino que también teníamos otras normas peligrosas para los derechos de las mujeres, y en este mismo sentido, como era el artículo 12 y también el artículo referente a la objeción de conciencia, que era el 16 y 13. No podíamos poner en riesgo los derechos que hemos avanzado como mujeres aprobando una norma a través de esta norma que ni siquiera el representante del Partido Republicano había votado a favor. En cuanto a cambiar el qué al quién, no votó a favor eso. No votó a favor, pero nosotros sí, y íbamos a hacer el trabajo con los republicanos para dejar el qué, porque era lo que queríamos, porque no queríamos tener esta discusión, no queríamos tener problemas. Y esa es la verdad, porque a mí no me interesaba que quedara el aborto de 3 causales y iba a quedar con quién o con él, pero yo sabía, porque llevo en política muchos años, que la izquierda lo que iba a hacer era trabajar este tema de modo de tratar de tirar para abajo la Constitución, era lo obvio. Hay un punto que, saliendo un poco del aborto, cuando el niño ya no fue abortado y está un poco más grande, a propósito de lo que decía Mariela sobre esta cuestión del interés superior del niño, aquí hay una desfiguración, una desconfiguración, una mala interpretación. No lo sé, porque el interés superior del niño es un tratado internacional, por cierto, que, si hablamos de la actual Constitución, artículo 5, la soberanía se limita por los tratados internacionales que están ratificados y vigentes por Chile, que versan sobre derechos humanos. O sea, partiendo de una de las cosas que decías delante, bajamos la jerarquía de los derechos humanos para que estén por sobre la Constitución. Yo considero que eso es un problema, entendiendo que un límite a la soberanía estatal son los derechos humanos y por lo tanto debería ser un límite al Estado el actuar conforme a los derechos humanos. Por cierto, que es una de las grandes herencias que tenemos como Occidente, aparte del neoliberalismo. Hay otras herencias buenas como los derechos humanos. Por otro lado, el tema del interés superior del niño. En la norma dice textualmente que parte del interés superior del niño es vivir con sus padres. Y yo me pregunto qué pasa con los niños que son vulnerados por sus padres. ¿Podrían estos padres, por ejemplo, llegar a un tribunal y exigir recurso de protección y decir, mire, ¿sabe qué? Ese niño está mejor conmigo, pero su hijo tiene moretones. Pero es lo que dice la norma. Entonces, estamos abriendo no solamente flanco respecto a la seguridad jurídica, sino también respecto a la seguridad de los niños de nuestra patria. Y ahí hay un problema bastante grave que no sé por qué se puso. Yo creo que bastaba con interés superior del niño. Cuando empezamos a definir los principios o valores, entramos a una discusión que tiene que ver más de la sociedad en su momento. Y hay cuestiones que son superiores, como el interés superior del niño. ¿Puedo decir algo respecto a eso? Mira, la verdad es que en el tema de los tratados internacionales quedaron a nivel constitucional, quedaron compatibles con nuestra Constitución. Los tratados internacionales, el texto de los tratados internacionales de derechos humanos. Y en el tema del interés superior del niño, yo entiendo que la izquierda siempre ha estado por la autonomía progresiva, que es que los niños ya a los 12, 13 años empiezan a tener cierta autonomía y pueden un poco definir, por ejemplo, cambiarse de sexo, ese tipo de cosas. Yo no estoy por eso, yo creo que después de los 18 tiene que pasar eso, cuando ya son adultos. Pero tú cuando leíste, Rainer, esto del interés superior y que los padres a veces no son los mejores tutores, en realidad hay padres que lo hacen mal, en la gran minoría. El Estado también lo hace muy mal a través del Sename, que es la alternativa, digamos. O como se llame, ahora ya se llama Mejor Niñez, o sea, ya es un chiste, pero bueno, sí se llama ahora. O sea, el porcentaje que hablamos pero lo que dice aquí en la misma violencia norma, sexual Rainer dice, se protegerá especialmente a los niños contra cualquier tipo de explotación, maltrato, abuso, abandono o tráfico. Todo esto en conformidad con la ley. Sí, o sea, la ley, ahí termina el artículo. Ahí termina el artículo. La ley va a tener que definir cuándo, en el fondo, dejar claro cuándo los niños no pueden seguir estando con sus padres, porque los padres también los maltratan. Exacto. Ahora se van a ir al Sename. Ojalá mejoremos el Mejor Niñez ahora. Entonces, por lo tanto, se protege especialmente a los niños contra el maltrato, la explotación y abuso. Entonces, por lo tanto, si la familia los maltrata, el Estado tiene que hacerse parte. No quiero decir que también como quedó especialmente redactada la norma, muchos académicos no han llamado, o sea, le ha llamado la atención de que la prioridad, el Estado reconoce a las familias, esto es a los padres, tutores en su caso, la prioridad en la determinación del interés superior del niño. Entonces, ¿la prioridad ante quién? ¿Ante la legislación? ¿La prioridad ante el Estado? ¿La prioridad ante los tratados internacionales? Eso es lo que está escrito acá. Genera una incertidumbre jurídica porque el interés superior del niño es un término jurídico. Es un término jurídico que ahora le estamos dando la facultad de interpretar, ni siquiera al juez, se la estamos dando a los padres.
Y eso genera la incertidumbre al momento de que hay familias que no se portan bien, porque donde hay amor no necesitamos Estado. Y eso tenemos que tenerlo claro. Pero eso Ya. son la mayoría Pero hay que cantidad de decirla, hay que leer familias. la norma completa. Sí. Además que la mayoría de las familias actúan con amor. A ver, eso es lo que la mayoría de las familias presentan y manifiestan. Lo intentan. Pero ya. Y son las minorías que probablemente abusan o maltratan a los Y niños. para esto Pero efectivamente este texto aborda la familia como núcleo fundamental y eso debemos volver a eso. Nosotros en nuestro país se ha perdido el concepto familia y tenemos que volver a eso. Y este texto lo manifiesta como núcleo fundamental de la sociedad. Y para Perfecto. eso son las constituciones, para proteger los grupos que son vulnerados. Y, Y- si no estamos Y después viene la protegiendo- materia de ley también, se lo que puede... protegerá especialmente a los niños contra cualquier tipo de explotación. O sea, Lo importante es también que la gente que nos está viendo en la casa, Es que que a mí no sepa me que la gusta Constitución cuando no puede la decirlo mitad de todo, la mitad no de puede la decirlo norma. todo también. El año pasado esa fue una crítica que se impuso, digamos, con respecto a la propuesta anterior, que tenía demasiado, y se supone que lo otro también queda en materia de ley y también hay que esperar en la eventualidad que esto efectivamente, no sé, se apruebe. ¿Qué es lo que va a pasar en el Congreso? ¿Qué es lo que van a aprobar con respecto a eso? Si se rechaza, mantenemos la misma Constitución que tenemos al día de hoy y vemos qué es lo que pasa en términos de cambio. Mecanismos de participación, defensorías de las víctimas. La verdad es que hay hartos temas que me hubiese gustado que hubiésemos conversado, que están haciendo el cambio. El de Defensoría de las Víctimas Eso ha entró sido... al Congreso la semana pasada. Sí, eso es como proyecto de ley. Estamos hablando sí, de entró la al propuesta de Congreso, Constitución. Entró al Congreso porque lo pusimos nosotros en la Constitución. Si no, Y lo- mira, Pero más allá de eso, Germán, aquí lo no, importante pero es que bueno. no estamos hablando del trabajo del Congreso actual, estamos hablando del trabajo en el que ustedes participaron, ¿cierto? ¿Podemos hablar un poquito de la Defensoría de las Víctimas? Nos ¿Tenemos queda, tiempo? mire, ¿Cortito? un minuto cada Sí. uno, porque después ya estamos cerrando. Sí, la Defensoría de las Víctimas es súper importante porque aborda a todas las víctimas, no deja a nadie afuera. Y es por eso que es necesario tener esta Defensoría a nivel constitucional, porque cada una de las personas que sufra algún delito, alguna violación, ni Dios lo quiera, y así puedan ser protegidas por el Estado con respecto a la parte judicial, que es otorgarle un abogado, y además en la parte emocional, y evitar la revictimización. Entonces es súper importante que eso quede plasmado en la Constitución, el cual está en este texto constitucional, para que las víctimas sean protegidas y no solamente los delincuentes tengan apoyo legislativo, judicial, para poder ser defendidos. ¿Muy bien? Bueno, no, un poquito, pero parte de la Defensoría de las Víctimas, perdón, estaba Hacer un servicio. es un servicio, está dentro de los acuerdos que se habían cerrado con la derecha a propósito de los 32 compromisos que tomó el Ejecutivo en materia de seguridad, de los cuales 19 proyectos de ley ya están despachados, faltan, saquemos la cuenta, soy un poco malo para las matemáticas, pero eso está andando y bueno, efectivamente es una buena propuesta, una buena política pública. Y el problema que me da a mí es que, a ver, los delitos públicos, que son de connotación pública, cuando se daña un bien público, protegido por el Estado, está Fiscalía. Y para ello cuenta con PDI, con Carabineros de Chile para hacer la investigación. El tema es, claro, cuando dice sistema garantista, etcétera, claro, es para cuidar un buen proceso, sí. Para el debido proceso, perdón. Y en ese sentido, claro, me parece perfecto que se haga una defensoría. Fui muy malo Y que esté plasmado precisamente, porque esto está plasmado aquí. O sea, es que Hay veces es una- porque tú te refieres que hay proyectos de ley, que se está... Sí, pero eso es otra materia. Estamos hablando de esto y esto está aquí. sabemos qué va a ¿Te pasar. parece bien o mal? Esa es la pregunta. Es que no es una institución como, no sé, como el Tribunal Constitucional, no es una institución como Fiscalía, sino que es una defensoría como lo puede ser, por ejemplo, La las Defensoría corporaciones- Penal Pública. Claro, como lo puede ser la Corporación de Asistencia Judicial, tampoco están constitucionalizadas. En otras materias de la Corporación de En otras Asistencia Judicial. Exactamente, de hecho también Sí. atienden, o sea, y en ese sentido, claro, o sea, hay cuestiones que ya existen, o sea, hay que mejorarlas. Me parece súper bien que se abra otra para delitos de connotación penal, para atender a las víctimas, porque no es solamente la atención jurídica, sino que tiene que ver también con una reparación, tiene que ver con un seguimiento, psicólogos, trauma, etcétera. Entiendo que por eso es un servicio. Por eso es un ¿cierto? servicio y por eso no debería de estar en la Constitución porque nuevamente nos limita la política pública. Entiendo que
comprendo el buen interés, o sea, la buena intención nuevamente de que esto se asegure de que vaya a pasar. Pero si, como bien dice Germán, si a nosotros, en realidad, a los políticos les interesa realmente a las personas de este proyecto de ley que ingresó el Ejecutivo, debería ser aprobado. Pero estamos hablando de la propuesta, René, estamos Por eso hablando vuelvo. de esto. Pero las constituciones son hijas de su tiempo y eso hay que dejarlo en claro. Hoy día necesitamos seguridad, necesitamos la defensoría de las víctimas, porque hay muchas víctimas que se sienten solas. Necesitamos mejorar la libertad de educación, la libertad de las pensiones, la libertad de la salud. Y eso es lo que plasma este texto. Perfecto, Mariela. Pasemos, Germán, ¿quería decir algo al respecto? Quinturray, luego. No, yo quiero decir que nosotros pusimos varias cosas en la Constitución, que a lo mejor podría ser que no tuvieran que estar en la Constitución. Es efectivo eso, pero eso es porque la Constitución tiene 3/5 de quórum para poder ser modificada. En cambio, todas las leyes orgánicas ahora van a tener prácticamente quórum calificado, que es la mitad más uno de los diputados y senadores en ejercicio. Por lo tanto, se pueden cambiar muy rápidamente. Por eso quisimos dejarlo establecido acá la Defensoría de las Víctimas, y fue una lucha de nosotros con Mariela justamente por el tema de la Araucanía. Hay otras cosas en seguridad que las quiero nombrar, solamente la Policía Fronteriza, que se crea en un artículo transitorio, los fiscales supraterritoriales contra el crimen organizado, porque los fiscalías actúan independientemente y muchas veces no conversan entre sí, no se pasan toda la información, entonces un fiscal supraterritorial que va a poder tener todos los antecedentes para poder atacar el terrorismo y el crimen organizado. Las agrupaciones terroristas van a ser declaradas inconstitucionales, la ley va a decir qué va a pasar con ellas, y después se crea también una indemnización para las víctimas de terrorismo. Yo creo que eso es muy importante, especialmente para acá, para la Araucanía. A mí me hubiese gustado que esta Constitución abarcara la seguridad de una manera integral. Pero ¿qué hacemos? Tenemos que ver la Constitución en su conjunto, no solamente buscar cada palabra. Por ejemplo, tenemos ahora en materia de contribuciones, está la primera vivienda exenta de contribuciones. ¿Eso qué significa? Significa que el Fondo Común Municipal bajaría a un 60%. ¿Y eso qué significa en Padre Las Casas, donde se alimenta del 90 y tantos % del Fondo Común Municipal? Es que va a tener menos plata para atender servicios. ¿Qué servicio? La luminaria, las cámaras. No, eso es mentira. Porque no se hicieron cargos, incluso Luis Silva nos dijo que no se podían hacer cargos de financiamiento. Entonces, además de eso, tenemos otras normas que pueden dejar inconstitucional la ley de drogas, y eso nosotros lo advertimos en comisión. Domingo Lovera lo dijo y nos fue atendida su preocupación, y ahora tenemos que ver que una carta de académicos de todas las universidades vinieron a decirnos que eso podía quedar inconstitucional porque se necesita la facultad táctica de un reglamento para este tipo de delitos que cambian tan rápido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vamos a tener que reformar muchas veces esta Constitución? ¿O vamos a tener traficantes legales? Ahora los narcotraficantes van a ser legales. ¿Qué vamos a hacer? Son cosas que a nosotros nos preocupan seguridad y queremos mayor seguridad, pero no nos protegen. A mí me otorga una incerteza, y yo se lo mencioné a Mariela en algún momento. A mí me asustaron las propuestas que utilizaron republicanos. Yo de verdad quería llegar a acuerdo y no pensé que se iban a plasmar completamente en esta Constitución. No se plasmaron completamente, solamente quiero decir algo, ¿sí? Natalia, que en el tema de las exenciones tributarias no es para todos. Esto no va a regir para las propiedades de alto avalúo y para los ingresos altos de los contribuyentes también. Y además es un transitorio que el Estado tiene que darle recursos a los municipios para poder de alguna manera compensar lo que se perdería con las contribuciones, que por lo demás es progresivo, no es que un año para otro, sino que se va haciendo progresivamente. Progresivamente los municipios van a tener menos plata. No, el Estado tiene que está obligado a darle a ¿Y de dónde lo va a sacar si le están quitando la plata que a lo mejor de las fundaciones, por lo mejor que no tanta plata en fundaciones, podría ser. No sabemos. La Jaime Guzmán, ¿no? La sacamos a la Jaime Guzmán del Congreso y le invertimos plata a los municipios. Pero el problema es que no estamos dando certeza, porque quitamos financiamiento y no otorgamos ninguna solución, y lo han dicho públicamente. Lo dijeron en comisión, lo dijeron en el pleno, y lo dijo Luis Silva. Pero ¿cómo va a decir Luis Silva? Se lo dijo. Perfecto. Oye, yo quiero agradecerle. Yo no me hago responsable de lo que diga Luis Silva, pero
No, Yo lo es que así. veo que en el transitorio Y dice Lucy, que vas a tienen que sacar compensar, es algo progresivo, que se va a hacer de a Está la poco, transitoria. y yo creo que de esa forma no va a tener ningún problema para ver las casas, como una que quiero mucho y que la verdad que fui su representante por 16 años. Yo quiero agradecerles a ustedes cuatro, Quinturray, Germán, Reinier y Mariela, por acompañarnos hoy, por ayudarnos a atender un poco el trabajo que hicieron ustedes precisamente durante este tiempo para redactar junto a los expertos, el comité de expertos, ¿cierto?, esta propuesta que va a ser plebiscitada, donde todos los ciudadanos de manera obligatoria tienen que ir el próximo 17 de diciembre a favor o en contra. La decisión la tiene, por supuesto, la ciudadanía. La idea es que se informen, que traten de descargar el PDF, que está en varias páginas, de hecho en consulta.cervel.cl, cuando uno revisa dónde le toca votar, abajo está precisamente en rojito la copia. Usted descarga el PDF directo, así que puede descargarlo si no le incomoda verlo en una tablet, en su celular, y porque copias de esto hay muy pocas. Muchas gracias por acompañarnos hoy, muchas gracias por estar acá, y la próxima semana volvemos con la segunda jornada de debates con nuevos panelistas y por supuesto agradeciendo siempre su sintonía.